Pero antes de eso, respondiendo a la pregunta del hermano Daniel, dice que perfume agradable a Dios significa que Dios quiere que nuestra vida sea como olor grato, que el estilo de vida de usted hable más que sus palabras. La gente puede decir barbaridades contra usted, pero sabiendo usted que no es así, que Dios, que sí te conoce y sí te ve, Él sabe quién eres cuando estás a sola, cuando estás acompañado. Entonces Él quiere que nuestra vida sea como ese olor agradable, que aún cuando te acerques a Dios para orar, para cantarle, se llene el lugar de una presencia de Dios, porque Dios recibe tu adoración como un perfume agradable. Eso es lo que significa. Ya, por eso que la mejor ofrenda que uno puede darle a Dios es su vida obedeciéndole a Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y es desagradable ir, por ejemplo, en la parte de atrás del mercado de Basurto, en los lagos, la parte de los lagos, ¿verdad? De la avenida esa. Señor Jesús, yo tengo una de las 3 hijas mías que desde pequeñita, esa niña, a ella no le gustaba entrar por ahí. Ella no le gustaba ir al mercado ni a comprar nada, porque enseguida se mareaba y le daba náusea por el olor desagradable. Pero hay gente que ya está acostumbrada y hasta come, ¿verdad? Y ya no sienten el olor. Y hay restaurantes ahí y comen tranquilos. Los demonios le encanta donde hay perfume, donde hay olor desagradable. ¿Sabías tú eso? El diablo y su demonio le encanta la porquería. Donde hay porquería, donde hay olores a podrido, todo eso también es símbolo de presencia demoníaca. Entonces, por eso es que nuestras casas, en lo posible, aunque sea una casa de tabla, aunque sea una casa de material, pero procuremos siempre de que huela bien, porque a Dios le encanta el buen olor, y los hijos de Dios tenemos que parecernos a Él. ¿Es así o no es así? Así que si usted es una persona limpia, que le gustan las cosas aseadas, aunque sean sencillas, usted es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son así. Y el que era un poco cochino, aprende. Amén. Amén. Lo que éramos desordenados, yo era desordenada, pero aprendí en Dios a ser ordenada. Amén. Bueno, hoy seguimos hablando del paraíso. La vez pasada en el discipulado estuvimos hablando acerca de la presencia de ángeles, ¿verdad? Que en el principio, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo es cortico, pero tiene una profundidad muy grande. La gente piensa que cuando dice, y Dios creó los cielos y la tierra, piensan que Dios hubiera creado hoy el cielo y mañana creó la tierra, como que un día para otro, y no fue así. Dice que en el principio Dios creó los cielos, y pasaron quién sabe cuántos miles o millones de años después empezó a crear la tierra. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años para Dios como un día. Por eso hay peticiones de usted, que usted ya tiene como varios años de estar pidiendo lo mismo, o está trabajando por alcanzar algo. Busco el político, busco al doctor, busco al amigo, busco la palanca, busco esto, y nada. Pero llegó el día que confiaste en Dios como nunca, entregaste esa carga al Señor, y Dios en un día puede hacer lo que no pudiste tú lograr en 3, en 4 o en 5 años. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y hay cosas que Dios mismo sí permite que esperen, porque no estamos preparados todavía para recibirlo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces Él es el que tiene la última palabra. En cuanto a la creación de los cielos, en el cielo Él creó una naturaleza angelical. En la tierra Él creó varias naturalezas. Está la naturaleza humana, que son todos los seres humanos. Hay hombre y mujer. Hasta ahí estamos claros. Amén. No hay un tercer género, ni 5, ni 80, ni 20 géneros, como el mundo quiere inventar ahora. Esa es mentira. Solamente hay 2 géneros: género masculino y género femenino. O es macho o es hembra. Pero las dos cosas no puede ser una sola persona. ¿Vale? Entonces, pero en esos 2 géneros de la naturaleza humana, hombre, en esa naturaleza humana, oíste, hay 2 tipos de género: hembra y varón.
¿Cuántos millones de mujeres no hay en la tierra? Amén. ¿Cuántos millones de hombres no hay en la tierra? Y los que se han muerto, Dios mío, nadie tiene la cuenta. Y si meten los muertos desde Adán hasta ahora, no alcanzan los números. La naturaleza humana tiene dos clases de personas, pero dentro de esas dos clases de personas hay millones, amén, de individuos. Hay otra naturaleza que Dios creó en la tierra, que es la naturaleza vegetal, que es la fauna, ¿verdad? La flora, perdón. La flora, que es la naturaleza vegetal. ¿Cuántos árboles, plantas, arbustos, plantas de agua, plantas de terrestre, plantas de desierto, plantas que nada más nacen en clima frío, clima caliente? Hay millones de plantas y de árboles. ¿Es así o no es así? Pero pertenecen a una sola naturaleza vegetal, que es la fauna. Hay una sola naturaleza vegetal, no hay dos ni tres, una sola. Pero hay millones de plantas en esa naturaleza. Y hay otra naturaleza de los animales, que es la fauna. En la fauna, que pertenecen todos los animales del planeta Tierra, hay millones de animales. Animales aéreos, ¿sí o no?, los que vuelan. Animales terrestres, los que caminan y se arrastran en la tierra. Animales acuáticos, los del agua. Y no es nada. Dice que hay una parte hasta donde llega, desembocan los ríos de agua dulce. No sé si en la parte de Loma Arena, me cuentan a mí, creo que en Lomita. Hay una parte donde se une el río, ¿verdad?, de agua dulce y está el agua salada. Pero Barranquilla. En Barranquilla. Sí. Y dice que el agua dulce no se revuelve con el agua salada. ¿Qué cosa? Ahí pelean, pero no se revuelven. Los peces del agua dulce, hasta donde llegó el agua dulce, hasta ahí. ¿Quién le puso una pared? Mire. Entonces, ¿por qué el hombre es tan atrevido a decir que Dios no existe? Es una persona ignorante el que diga que Dios no existe. ¿Quién le puso una pared a esos peces? ¿Quién? O a ese agua dulce para que no se pasara para el agua salada. ¿Quién le puso una pared a eso? ¿Quién? Nadie. Eso fue el poder de Dios. ¿Es así o no es así? Por eso decíamos ahorita que todo tiene un límite. Dios tiene un límite. Esa es mentira. No, que Dios es amor y aquí todos somos hijos de Dios y todos vamos para el mismo lugar. Mentira. Dios le puso límite hasta después de muerto para dónde va usted. Y usted es responsable para dónde va después de muerto. Pero Dios pone un límite. Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti el bien y el mal. Tú escoges. Yo a nadie puedo obligar para que busque de Dios. Pero sí puedo invitarlo cómo hacer para acercarse a Dios. Pero es responsabilidad de la persona de seguirlo o no seguirlo. Yo cumplo con predicarle, cumplimos con extenderle la invitación, pero es responsabilidad de cada quien lo que usted escoja, porque ni Dios obliga. Ahora voy a obligar yo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Si Dios no obliga, yo por qué voy a obligar. Amén. Yo lo único que te brindo las dos opciones, como dice Dios, escoge. Dios le dio un libre albedrío al ser humano y Dios le puso un límite. Si tú escoges, y dice el Señor, yo te aconsejo que escojas la vida, no la muerte, porque el camino que lleva a la vida eterna es el camino de Cristo. Pero el camino del pecado, donde la gente hace lo que le da la gana y no se somete a Dios y no sigue a Dios, el final de ese camino es perdición y condenación eterna. Usted escoja, aunque yo te aconsejo, dice el Señor, que escojas la vida. Amén. Amén. Y Él ahí le está poniendo un límite, como los pescados de río con los pescados de agua salada. Ellos tienen un límite. Es invisible ese límite, pero existe. ¿Es así o no es así? Todo tiene un límite. Entonces, el poder de Dios es tan grande que el océano Pacífico llega hasta un límite y el océano Atlántico hasta otro límite. Y eso tampoco se revuelve.
Pareciera que hubiera como una pelea ahí, ¿verdad? Pero lo que no es pelea, sino que Dios le pone un límite a todo. Así es. Dios le tiene una casa a cada uno. Dios sabe cada uno dónde va a dar fruto. Dios sabe dónde cada uno va a ser prosperado, bendecido. Dios sabe cada uno cuál va a ser su pastor, cuál va a ser su congregación. Cada quien tiene un lugar en la tierra que Dios escogió. Y si tú te escapas y te saltas como el pez de río que quiere saltar para el agua salada porque se enamoró de se enamoró de un tiburón. Imagínate, una mojarra del río se enamoró de un paco rojo que es de salado, ¿verdad? De agua salada. Imagínate tú. La mojarra negra del río se enamoró de un pargo rojo de agua salada. Y entonces viene a saltarse que para el río, para donde está la novia, se muere. Tú no ves que la piel del pez del agua salada no puede probar agua dulce. Aleluya. Y cada quien Dios le da un lugar. Si usted se escapa de ese lugar, te mueres. Ay, ¿por qué fulanito mientras que estaba en su tierra estaba bien, estaba sano? Ahora se fue para allá, para Polonia. Yo no sé si Dios está hablando aquí. Ahora se fue para allá, para Polonia. Y vamos a ver que tiene plata, puro euro, pero lo acogió una neumonía y ahora viene enfermo. Y está que se muere. No se hubiera quedado aquí en Catana, pues este son calientes, bendecido y vivo. Amén. Cada quien tiene un lugar para dar fruto, para ser bendecido y para avanzar. El que se vuela de ese lugar, pierde. A veces pan de va Vicente, pan de va la gente. Ahora a la gente a veces es como el loro. Repite lo que dice el otro. O quiere hacer lo que hace el otro. Oye, cada quien Dios le da lo suyo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso no se escape. En este lugar Dios lo va a bendecir. En este lugar Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer madurar, Dios te va a hacer seguir adelante, Dios te va a levantar. ¿Cuánto dicen amén? En este lugar está el lugar de tu sanidad, de tu liberación. En este lugar está el lugar para que tu familia le sirva a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Y en el cielo, así como en la tierra hizo una naturaleza humana, que es hombre y mujer, una naturaleza animal, la fauna, una naturaleza vegetal, la flora. En el cielo primero, antes de crear todo eso en la tierra, Él primero creó en el cielo una naturaleza angelical. Diga conmigo, naturaleza angelical. ¿Quiénes hacen parte de esa naturaleza angelical? Los ángeles. ¿Y hay una sola clase de ángeles? No. En el cielo hay muchas clases de ángeles. No solamente es el rubio con un arpa y dos alitas, como nos han pintado. Ángeles de muchas formas. Pero hay una clase de ángeles, por ejemplo, le decía la vez pasada que eran los querubines, ¿verdad? Los querubines, ¿quiénes son? Son los próximos. O sea, ¿qué significa próximo? Próximo es prójimo. Prójimo es próximo. Cuando Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo ama a tu próximo, a la gente que tienes más cerca. Hay un proverbio que dice, es mejor tener un buen vecino cerca que un hermano lejos. Porque cuando quiera venir ese familiar tuyo a socorrerte, que te dé un dolor a medianoche, que Dios te guarde y te libre. Como una vecina mía, una vez le dio un dolor bien bárbaro a medianoche, una de la madrugada, de 12 para 1. Y ella es barranquillera, no, de Cartagena, y tiene familia en Barranquilla, el marido. Y total es que mientras que vinieran de Cartagena hasta Bayunca a socorrer a esa muchacha, ella le tocó la puerta a su vecino, o sea, a mi esposo y a mí. Nos tocó la puerta. Vecino, vecino, corre, que ya tengo a mi mujer con un dolor que se me está muriendo. Santo Dios. ¿Qué pasaría si esta vecina no gustara de la vecina? Vecinos que no se hablan, que ni se conocen la voz, que dirán, usted es vecina mía, yo nunca la había visto. Claro, vecino, va a ver si te para encerrado. Es mejor, dice Proverbio, un vecino cerca que un hermano lejos. Porque cuando el vecino te ve en problemas, ese está más cerquita para darte la mano.
O sea que hay que estar en paz con los vecinos. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. ¿Es así o no es así? Entonces, querubines significa próximo. ¿Qué significa? Lo que está más cerca de Dios, en el altar de Dios, en el cielo. En el cielo hay un trono donde está el rey en su trono, ¿verdad? Dice que a la derecha está su hijo, está el Padre, ¿verdad? Y a la diestra está su hijo Jesucristo, y al otro lado está el Espíritu Santo. Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allá hay un trono, está Dios en el trono. Dios, tres personas, son tres personas que pertenecen a una sola naturaleza que se llama Dios. Así como los animales pertenecen a la fauna, una sola naturaleza animal, hay una sola naturaleza divina que se llama Dios. ¿Y quiénes hacen parte de esa sola naturaleza divina? Por eso que hay un solo Dios. Un solo Dios significa una sola naturaleza divina. ¿Y quiénes hacen parte de esa sola naturaleza divina? ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. No es que hay tres dioses, es un solo Dios, pero pertenece a ese solo Dios tres personas divinas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos claros. En ese trono donde están ese Dios tres personas, oíste, están rodeados de millones de ángeles, pero cada quien tiene su asignación. Hay unos ángeles que son nada más para cantar, que se encargan de la alabanza y la adoración. Esos son los que están más cerca, que son los querubines. Los querubines, dice, los querubines, dice que son los próximos, significa los próximos. Y ellos tienen la asignación, dice, encontramos que Dios creó la naturaleza angelical y que dentro de ella hay jerarquías, rangos y diferencias en apariencia. Entre esos ángeles está lo que dice Ezequiel. En Ezequiel, en la Biblia, capítulo 10, del 20 al 21, dice: estos eran los seres vivientes que yo había visto desde debajo del Dios de Israel al río Quebara. Entonces supe que eran querubines, cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y había una semejanza de mano de hombre debajo de las alas. Ángeles que tienen 4 caras y 4 alas. Eso no lo inventó la pastora, eso no lo inventó ninguna iglesia, eso lo está diciendo Dios en la Biblia. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no le cree lo que Dios dice en la Biblia. Amén. Y está mal, tiene que haber coherencia. Si usted cree en Dios, debe creer lo que Él dice. Y Él dice en su palabra, a través del profeta Ezequiel, que hay ángeles, querubines, que son los que están más cerca de Dios, del trono de Dios, y tienen 4 caras y cada uno tiene 4 alas. Mira eso. Ángeles poderosos. Por eso que un querubín tiene más fuerza que muchos demonios. Los ángeles de Jehová que están con nosotros son más poderosos que los que están allá afuera en el mundo haciendo desastres. Amén. El diablo y sus demonios vinieron para matar, robar y destruir, pero Dios vino para dar vida. Y los ángeles que están con Dios son más poderosos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, y en Génesis, cuando Él echó fuera por el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, y Dios los sacó del paraíso, dice Génesis 3:24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Qué colocó Dios para cuidar el paraíso? Querubines. Puso unos soldados, unos vigilantes llamados querubines, ángeles querubines, y puso 2 querubines, uno al lado del puso en el huerto, al oriente del huerto del Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si el ser humano hubiera visto, después que pecó, hubiera quedado a la intemperie el Edén, hoy en día, con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, con tanta ciencia, ¿oíste? Ese paraíso, ese Edén, fuera uno de los sitios turísticos más llamativos en todo el mundo. Me imagino ahí la perversidad.
porque todo lo cogen es para el berroche, para el licor, para la parranda, para enseguida profanar las cosas. Por eso Dios puso, cuando saca a Adán y Eva del paraíso, enseguida le pone escoltas, que fueron 2 querubines, y le puso otro tipo de ángeles, de ser espiritual, que era una espada de fuego que ella volaba, una espada de fuego que volaba, y rodeaba todo el paraíso, como que dice, poniendo un cerco para que nadie entre nunca más. ¿Oíste? ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando que nadie llegara al árbol de la vida. ¿Estás entendiendo? Para que no llegaran al árbol de la vida. Porque donde el ser humano, después que peca, hoy te toma del árbol de la vida eterna, ninguno de nosotros tuviéramos esperanza de ser salvo, de ser nueva criatura, de heredar el cielo, porque todo el ser humano que llegara al árbol de la vida pecador, se quedaría eternamente pecador, eternamente en condenación, y ya no había esperanza. Por eso es que Dios escondió el paraíso con el árbol de la vida, que simboliza la vida eterna. O sea, eternamente el hombre iba a ser totalmente perdido, pecador. Es cuando después manda la solución, después de muchos años después, Dios manda del cielo al Hijo. Dios el Padre envía al Hijo. Y eso está, esta otra clase la seguimos el martes. Pero para terminar, ¿qué manda Dios para que el ser humano no se quede eternamente pecador, condenado eternamente? Oíste, sin esperanza. Manda una solución. Juan 3:16. Juan 3:16. Leemos Juan 3:16. Ahí está la esperanza que Dios envió del cielo. Y para que vean que Dios es 3 personas. ¿Cuántos creen eso? Amén. En Juan 3:16 está clarito. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo. ¿A qué Dios se está refiriendo? Que envió a su Hijo. ¿Quién mandó al Hijo? Dios. ¿Dios Jehová, quién? Jehová, Dios el Padre. ¿Te das cuenta? Tanto amó Dios al mundo, al ser humano, a la naturaleza humana, que ya había caído en pecado por el pecado de Adán y Eva. Entró el pecado por un hombre, por un hombre entró el pecado, y entró ese pecado a toda la raza humana. Todo ser humano que nace de mujer viene marcado con el pecado. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Que Dios no se quedó de brazos cruzados. Él le mandó una esperanza para la raza humana, porque no podía ser que eternamente el ser humano quedara condenado. Y habían personas antes que Cristo viniera, en el Antiguo Testamento, lo que es Abraham y todos los descendientes de la fe de Abraham, antes de venir Cristo, ellos, gracias a Dios, se obedecían los mandatos que Dios mandaba a través de los profetas, a través de ángeles, a través de señales, y muchos de ellos también fueron salvos antes que Cristo viniera. Pero como la maldad se estaba aumentando después del diluvio, la gente vio que el mundo se acabó en agua. En el arca de Noé, ¿se acuerdan? Que Dios mandó un diluvio, pero antes de mandar el diluvio, llamó a un hombre que sí creía en Dios, porque siempre ha habido alguien que cree en Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Antes que Cristo viniera, antes que esa salvación viniera al mundo, había gente que sí creía, porque Dios hablaba a través de ángeles, a través de señales, a través de los profetas que tenían visiones, y Dios le hablaba a ellos y ellos le hablaban a la gente, y muchos se arrepintieron. Pero llegó un momento que la maldad iba creciendo, más maldad. Eso de los homosexuales, eso es viejo. Sodoma y Gomorra, eso es viejo. La gente depravada, se acostaban hombre con hombre, mujeres con mujeres, adulteraban, violaban, se emborrachaban, asesinaban. Eso es viejo, esos pecados son viejos, desde la creación del ser humano, después que pecó Adán y Eva. Y Dios vio que la maldad iba aumentando, ¿oíste? Entonces Él mostró a un hombre llamado Noé, que sí creía en Dios y estaba apartado de lo malo. Le dijo: voy a destruir el mundo con agua. En ese tiempo no existía la lluvia. ¿Sabía usted que hubo un tiempo que no llovía?
En el tiempo de Noé la gente no conocía la lluvia, no la conocía. Y se cumplió el dicho, hermano Salvador. Muchos viejos dicen, el día que llueva de abajo para arriba. ¿Hay escuchado eso? ¿Y cuándo tú vas a cambiar? El día que llueva de abajo para arriba. ¿Cuándo me vas a pagar la plata que me deba? El día que llueva de abajo para arriba. Eso sí existió. ¿Sabías tú eso? Sí llovía de abajo para arriba. Dice que en el tiempo de Adán y Eva y en el tiempo de Noé llovía era de abajo para arriba. ¿Cómo? Salía un vapor en la madrugada, un vapor de abajo para arriba, donde ese vapor era el que refrescaba las plantas y hacía permanecer el arroyo con agua viva. No había lluvia. Y hubo una generación de cientos y cientos y cientos de años que no llovía. Gente que no conocía la lluvia. Entonces viene un hombre, le decían, ese tipo está loco. ¿Cómo va a decir eso? Llamado Noé. Noé se paraba en la esquina, arrepiéntanse, porque va a llover. Y la gente, ¿cómo? ¿Eso qué? ¿Con qué se come eso? Llover, ¿eso qué? Va a llover, y va a llover tanto que todo se va a ahogar, todo esto se va a tapar en agua, va a ver un diluvio que va a llover por 40 días y 40 noches. Y la gente decía, ese tipo está loco, cójalo, está loco, perdió la cabeza, ya lo perdimos, ya perdimos a Noé. Noé duró 100 años, 100, predicando este mensaje. Arrepiéntanse que Dios va a destruir el mundo con agua, con lluvia. La gente, primero, como no conocían la lluvia, no creían. Y segundo, no querían cambiar, no querían dejar su pecado. Eso se parece al día de hoy. A los cristianos nos llaman locos, nos llaman sin oficio, sin vergüenza. Porque cuando uno dice, arrepiéntanse que Cristo va a venir, esa está loca. Ya cogió, ya perdimos a... ¿Cómo se llama usted? Ya perdimos a Dionisio. Dice que Cristo va a venir. Mira tú eso. Ya perdimos a Daniel. Ya perdimos a Eduardo. Salvador, perdiste usted ya. Está loco. Ari que Cristo va a venir. Ari que cristiano. Nos llaman locos. Igualito que a Noé. Duró 100 años y nadie le creyó. Porque en ese tiempo la gente duraba muchos años. Noé en ese tiempo estaba joven, apenas tenía 300 y pico de años. Mira. ¿Cuántos años tenía Noé cuando predicaba? 300 y pico. Porque la gente duraba muchos años. Y Noé era de 300 y pico de años. Y duró 100 años diciéndole a la gente que se arrepintiera. Porque el mundo se iba a acabar en agua. La gente estaba en sus parrandas, en sus licores, en su borrachera, en su adulterio, violando, asesinando, homosexuales, había de todo. Y no le prestaban atención al mensaje. Cuando vieron que empezó a llover, se asustaron y se alegraron. Porque dijeron, ¿esto qué es? Vamos a hacer un carnaval. Como en Bayunca estos días. Que llovió y las calles eran un barrero. No sé si ustedes vieron en las noticias. No había calle, la única calle creo que limpia que había sin barro era la carretera de la Cordialidad. Lo demás era barro, muchachos. Y alguien puso una publicación y que bueno, vamos a hacer el festival del barro. Todos lo quieren coger chance. Yo imagino que cuando vieron esa lluvia empezaron a hacer más fandango, más fiesta, porque entonces estaba cayendo agua del cielo, que era algo para ellos tan sorprendente. Pero cuando vieron que la cosa era en serio, y vieron que muchos animales ya habían pasado para allá, para la montaña, porque resulta y pasa que los únicos que obedecieron al llamado fueron los animales. Y después dicen que los animales son brutos. Bruto es el que no cree en Dios, y perdonen por decirlo, porque yo sé que eso no es con ustedes, es con alguien que está por allá afuera. Amén. Yo no. Con la hermana no. No es con la hermana, es por allá con alguien, quién sabe dónde estará. Entonces la gente, viste, no creyó, pero los animales sí. Porque Dios dice que cada pareja de animal iban a entrar en el arca. Y cuando Dios le hizo llamado a los animales hicieron caso. El oso polar, el león, la serpiente, la anaconda, el tigre, todos juntos, y nadie se comía al otro, nadie mataba al otro, porque Dios los tenía sedados, anestesiados. Y los pájaros, las aves
de cada especie entraron todos al arca. Amén. Una pareja de cada especie de todos los continentes. Continente, clima frío y el clima caliente. Escuchen. Y ellos obedecieron, pero los seres humanos estaban en fandango, porque pensaban que era embuste, que era mentira. De los seres humanos que se salvaron, que entraron al arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las yernas. Amén. Amén. Las yernas y los hijos de Noé fueron los que se salvaron, que entraron. Los demás, cuando ya vieron la tempestad que les venía encima, salieron corriendo para entrar y Dios cerró la puerta. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de límites? Dios pone límites. Llegará el día que se va a cerrar la puerta, que ya no van a tener esperanza para ser salvos, para obedecer esta palabra. Porque después de muertos ya no hay quien salve. La salvación se recibe en vida y es individual. No que cuando yo me vaya, me muera o venga a Cristo, me agarro de la falda de mi mamá que es evangélica y ella no me va a dejar. Eso no es así. Entonces, ¿qué pasó? Vino el diluvio, la puerta se cerró y cuando viene esa manada de gente, todos se ahogaron. Porque cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Cuando Dios le puso el límite a los peces del agua salada, del agua dulce, Dios le puso un límite, ese límite hasta los peces lo respetan. Cuando Dios le puso límite al océano Pacífico, del océano Atlántico, Dios le puso un límite que nadie es invisible, ¿oíste? Y si tú ves en las fotografías de los drones, cuando le toman fotos a los océanos, ven la diferencia del color del agua, del Pacífico, del Atlántico. Es diferente el color, ¿oíste? Y se ve como una línea, ¿verdad? Invisible. ¿Quién le puso ese límite? Dios. Cuando Dios cierra la puerta, no hay nadie que la abra. Y cuando Dios te abre una puerta, no hay nadie que te la cierre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, se acabó el mundo en agua. Y cuando ya se secó, ya dejó de llover, duraron más de 150 días, si no estoy mal, encerrados en esa barca en el agua. Sé poco de animales y esa familia, oíste, y tenían más de 100 días que no veían el sol. Dios le dio una señal a Noé. Cuando Dios le dio la señal, entonces el arca paró, ya estaba seco y ellos salieron. Pero ¿quién abrió la puerta? No fue Noé, fue Dios, porque el mismo que la cierra es el mismo que la va a abrir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él la cerró, Él la va a abrir. Y Él la abrió, Él es el que la puede cerrar. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios, cuando abrió la puerta del arca, ahí viene esa manada de animales. Salieron un poco animales y cada quien buscó su continente. Mira eso, cada uno buscó su clima. El pingüino no se quedó en ese clima caliente. Amén. Cada quien buscó su lugar, que era lo que hablábamos ahorita. No toda planta nace en toda tierra. No todo el mundo puede estar en cualquier congregación. Tú tienes una congregación que es para ti, exclusiva para ti, que Dios te la reservó para ti. Tú tienes un pastor específico que Dios diseñó para ti. Y si Él le place, aquí está su servidora. Pero no todo el mundo va a venir a un mismo lugar, porque Dios le tiene un lugar a cada quien. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que, mis amados, yo tampoco me amargo con eso. Hay gente que vive cerquita, pero prefiere ir allá a 10 cuadras, porque allá donde está su lugar, su congregación, donde se siente bien. Gloria a Dios, ese es su lugar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino el Señor y vio, y los animales se fueron, Noé fue el último que salió con la familia. Dieron gracias a Dios, hicieron una ofrenda, le presentaron una ofrenda de sacrificio a Dios como agradecimiento y adoraron a Dios. Y de ahí en adelante otra vez se multiplicó el ser humano. Los hijos de Noé con su esposa empezaron a parir, a tener hijos, y ahí fue que cada quien buscó su camino y empezaron a formarse otra vez los países y las naciones. ¿De dónde, de qué familia salió las naciones actuales que son después del diluvio? De una familia. Quiere decir que Dios busca familia, pareja. Dios busca pareja. Esto es bonito, hermano Jesús. Esto es bonito.
Yo conozco en Bayunca, en la iglesia donde yo vengo, que hay hermanas que tienen 20 años y más de estar en el Evangelio y su marido todavía no se congrega. Amén. Y hay hombres que llegaron solos y su mujer todavía es la hora y no quiere nada con Cristo. Pero cuando llegan dos es mejor que uno. Así que yo los bendigo a ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Eso es bonito. Porque Dios de una familia hizo nuevamente formar las naciones de la tierra, de una familia. ¿Estás dándote cuenta? El poder de Dios y que Dios sí quiere familias que se entreguen a Él. Y de ahí vino otra vez el pecado. Porque bendito sea Dios, acuérdense que todo ser humano que nace de la raza de Adán y Eva, se acabó el mundo. Salieron otras personas nuevas, pero el pecado ya venía en la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es que Noé y la familia ya tenían contaminada la sangre por el pecado de Adán y Eva. Y aunque nació otra generación nueva, pero ya estaba marcada con el pecado. Y se multiplicó otra vez la maldad. Ya habían visto el poder de Dios, habían visto las maravillas de Dios y otra vez se pusieron un corazón duro, no querían nada con Dios. Y Dios mandó otros profetas, otros ángeles, mandó muchas formas de que se arrepintieran y nada. Entonces cuando ya decide el Padre, en Juan 3:16, aterrizamos aquí, el avión aterriza aquí. Y dice, por tanto amó Dios al mundo, o sea, el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ojo con eso, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. ¿Cuántos creen en Jesús? Ya usted no es ningún condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Amén. El que no cree, el que no quiere nada con Cristo, ya está listo para la parrilla. Está condenado. No hay necesidad ni que nadie lo maldiga, él solo. Ya. Entonces, la palabra es como Dios dice, no como yo quiera adaptarla a lo que me conviene. Y eso sí. Entonces, la solución que Dios mandó después de Noé, después de miles de años, cientos y miles de años después, porque Dios no hace las cosas a la ligera. Dios se toma su tiempo para que nadie diga, a mí nadie me dijo nada. ¿Por qué existen esas redes sociales? Algunos lo cogen para las cosas malas, pero hay que cogerlos para las cosas buenas. Porque hasta los que están escuchando por las redes, aunque no están aquí en esta congregación ahora aquí en físico, pero estás allá escuchando. Y ninguno va a tener excusa, que a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo una mentira. Y ahora, que es más fácil escuchar el mensaje de Dios, nadie va a tener excusa. Entonces Dios no se quedó de brazos cruzados. Él mandó otra opción y fue la definitiva. Y dijo, listo, ya aquí no hay más nada que hacer. El que crea en mi Hijo, el que reciba a mi Hijo, dijo el Padre, ya está libre de condenación y es salvo y tiene vida eterna. Listo, final del capítulo. Y se acabó. Y el que no lo reciba, mi hermano Dionisio, listo, está condenado. ¿Quién lo condenó? El enemigo, la suegra, la exmujer, el exmarido. No, la misma persona se condena cuando rechazas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdese que lo que leí en Samuel, el Dios dice, el que me rechaza, yo también lo rechazo. Amén. Y yo honro a los que me honran. Y ustedes están honrando a Dios porque cogieron la mejor opción. Dando un aplauso al Señor. Ya pueden ahí. Ya. ¿Entendieron el mensaje de hoy? Amén. ¿Se dan cuenta? Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio no es qué me voy a poner, qué voy a comer, qué no puedo comer, qué no puedo bailar. Yo un día, a mí que me gustaba bailar bastante, a mí sí me gustaba bailar cuando no era cristiana. Entonces, ahora es que cuando uno llega a Cristo no puede bailar y después no así. Y empecé a leer los salmos, leanse los salmos. Los salmos son fáciles de entender. Si usted quiere leer la Biblia, empiece por los salmos o por los proverbios. Y hay un salmo que dice Rey David, él cambió mi tristeza en baile. Y yo, sí, o sea que yo sí puedo bailar. Mire, escuchen. Entonces yo, como a mí me encanta un reggaetón, a mí sí me encanta el reggaetón.
Y me encanta el rap cristiano. Y tiene unos mensajes bien profundos. Hay gente que con un rap, yo he predicado con rap, yo lo pongo, lo que pasa es que no tenemos un video bien aquí. Algún día tendremos, amén. Amén. Y la letra de esa música hace llorar a más de uno. Tiene un mensaje directo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo me encerraba, yo cuando estaba empezando, como yo quería bailar, la carne mía quería bailar y me encerraba. Yo no, Señor, como tú dices que cambiaste mi tristeza en baile, yo voy a bailar. Y ponía mi televisor en mi casa y ponía el rap cristiano a todo volumen y me ponía a hacer oficio. Cuando te pones a hacer oficio con música, eso te va suavecito y no te cansa. Y así que haciendo oficio y bailando, y tirando pases y bailando y haciendo oficio, y ya terminaba alegre, feliz. Yo ya estoy cansada, ya bailé bastante. Porque Dios cambia nuestro lamento en baile. La danza, la música es de Dios. El diablo no tiene nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo es de Dios. Lo malo es la letra. David danzó. Exacto, David danzó, le bailó a Dios. Cristo también danzó en la Eso. boda de Canaán. Exacto, cuando llegó a la tierra prometida, cuando llegó a Jerusalén, y él también danzó, lo recibieron con palmas, ¿ya? Y que eso es símbolo de gozo, de alegría. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que están loca, ¿verdad? Están desviadas de la palabra. Yo y usted estamos para obedecer lo que dice la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si la palabra me dice que yo puedo bailar, yo le bailo a Dios, yo danzo a Dios. Y si me da pena de danzar aquí delante de los hermanos, bueno, yo solita le pongo a danzar, ya. Y Dios me ve. Y eso no es malo. Entonces, malo es encerrarte con el hombre ajeno, con la mujer ajena. Eso sí no le agrada a Dios. Cuando dicen amén, está chismoseando la vida ajena, le está diciendo malas palabras. Eso sí es malo. Cuando dicen amén, eso nos hace que Dios aparte su mirada. El Señor dice que cuando la gente está pecando, está haciendo cosas malas, cuando viene a orar, Dios dice que las oraciones de esas personas son como humo en la nariz de uno. Tú estás prendiendo una basura y viene esa humara, tú lo primero que le tapa, ¿qué es? Así mismo Dios se tapa. Oíste, cuando la gente que está haciendo cosas malas viene y que a orar. ¿Ah, entendiendo? Por eso que uno antes de tiene que arrepentirse. Señor, si eso es algo malo que no está grave y no me he dado cuenta, perdóname. Limpia, lava y de pronto entonces sí pide. Entonces dicen amén. Amén. Entonces sí se puede hacer en Dios, pero lo que es en orden, lo que es agradable para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Entendieron el mensaje de hoy? Sí. Bueno, entonces vamos a orar para darle gracias a Dios. Le doy un anuncio y nos vamos. Ahora sí me voy para mi casa. Señor, te damos gracias por esta mañana tan maravillosa. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Gracias por su salud. Gracias por su mente, por su alma, por su cuerpo, por su espíritu. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú le has dado a cada uno de ellos. Yo los bendigo, Señor. Te pido que una bendición grande venga sobre sus vidas, que fortalezca su fe, que tú los sorprendas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sorprendas a estos hijos en este día de hoy domingo. Para ti no es nada imposible. Hoy domingo, hasta el próximo día que nos veamos, que es el martes, Señor amado, y el viernes que viene, oro Dios para que de aquí a la fecha que nos veamos otra vez, muchos de ellos den testimonio de cosas que tú nos sorprendiste, porque tú eres un Dios de sorpresas y a ti te encanta sorprender a tus hijos bendiciéndolos, no con cosas malas, porque tú no traes nada malo sino todo lo bueno. Por eso gracias por su vida, yo los bendigo, los dejo en tus manos. Y si alguien hoy va a diezmar, va a ofrendar, que tú recibas, Señor Dios, con agrado ese diezmo, esa ofrenda, y le multiplique al 100 por 1 en su emprendimiento, lo que quieren poner negocio, bendícele sus negocios desde ya. Oramos por cada negocio que aquí se va a levantar, por cada empleo que tú vas a permitir, por cada puerta abierta que tú vas a abrir. Gracias por los que ya tienen su empleo, sus negocios, tú le vas a bendecir aún más, porque tú no veas en recompensa al que siembra con alegría para su obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, si alguien trajo su oferta, su bien, lo puede echar ahí. Y vamos a dar un anuncio. El día martes tenemos